A todos quienes observan este video les envío un saludo muy especial. Sean bienvenidos a este espacio educativo y cultural que tiene como propósito profundizar nuestros conocimientos en torno a las ciencias sociales. En esta ocasión, mi intención es compartir con ustedes el tema relacionado con los conflictos bélicos en el mundo, conflictos bélicos actuales. Para realizar esta reflexión voy a tocar una serie de temas, empezando por una confrontación entre las visiones que se tienen sobre los conflictos actuales en el mundo. Seguiré posteriormente hablando con ustedes acerca de los conflictos específicos en regiones del mundo como América Latina, el Medio Oriente y África. Y por último, trataré de compartir con ustedes una reflexión en torno a cómo generar un avance hacia la paz para superar los conflictos. En el momento en que iniciamos una indagación acerca de los conflictos bélicos actuales, nos encontramos en una primera medida frente al mapa del mundo y dentro del mapa del mundo la identificación de las zonas donde se concentra el conflicto. Ahí nos encontramos con el hecho de que las zonas principalmente son tres. Tenemos una zona de conflicto desplegada entre México y los países andinos superiores, Venezuela y Colombia. Por otro lado, tenemos conflictos desplegados en la zona de la península árabe, también conocida como el Medio Oriente. Y además, observamos que en varios sectores de África se concentran los otros conflictos. Lo fundamental está en poder diferenciar la explicación de por qué se presentan estos conflictos. Convencionalmente, en la política internacional se habla de dos motivos por los cuales se producen los conflictos. Por una parte, un problema de estados fallidos donde los territorios no pueden ser controlados por sus gobernantes y esto acompañado de una dinámica del surgimiento de grupos terroristas. Pero esta explicación es incompleta e insuficiente. Para poder entender con mayor profundidad las razones que explican y que dinamizan los conflictos actuales en el mundo, es necesario contemplar y entender dos eventos fundamentales. El primer evento fundamental es el evento relacionado con la distribución y repartición del mundo en la Segunda Posguerra Mundial. Y el otro evento importante para entender es el relacionado con los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. En el caso de la repartición del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucede es que los países ganadores de la guerra desarrollan una influencia sobre las regiones en el mundo, desarrollan algo que llamaremos hegemonía. En esa distribución de la hegemonía se genera una presión sobre los territorios y se genera una presión sobre los países, muchos de ellos que están recién naciendo, que no les permite autodeterminarse. Y al no permitir la autodeterminación de los pueblos, los conflictos por efecto de la represión política se comienzan a acumular y se comienza a generar un escenario potencial de violencia. Por otro lado, los hechos ocurridos alrededor del 11 de septiembre del 2001 justifican que en la política internacional se desarrolle una agenda, la agenda antiterrorismo, y con justificación de la agenda antiterrorismo se desarrolla una dinámica de intervención extranjera militar en otros territorios del mundo. Por eso, estas dos circunstancias nos dan una explicación más profunda acerca de la causa de los conflictos. No conflictos que sean culpa de los gobernantes de los países o de grupos internos de los países, sino la explicación de los conflictos por efecto de una manipulación internacional de la política y de una situación de presión externa que hace que en la dinámica mundial haya más eventualidad y más proclividad a la violencia, más que hubiera un efecto de autodeterminación de los pueblos.
Otro factor que empuja a las sociedades a la guerra, aunque no lo deseen, es que existen intereses creados en torno a la guerra. Estos intereses pueden ser de origen ilegal, que es lo que ya conocemos, como por ejemplo el tráfico de armas, o incluso pueden ser unos factores ubicados en zonas legales, cosa que sí sería novedosa decir. En escenarios legales, en una interacción entre política, industria militar e ideología, se construye un escenario llamado el complejo industrial militar. El complejo industrial militar es una dinámica económica en torno a la guerra donde hay productores de armas y productores de ejércitos que desarrollan un lobby o cabildeo en los escenarios políticos de países industrializados para que en estos países se desarrolle una agenda de la guerra. Por eso es importante resaltar que es difícil superar las situaciones de guerra si se sostienen este tipo de economías con grandes alcances, alcances incluso a los más altos niveles de la política internacional. En el mundo actualmente hay tres regiones donde se concentra un alto impacto de los conflictos bélicos: América Latina, África y Oriente Medio. Para cada región donde se concentra el conflicto podemos realizar una explicación que nos ayude a entender y empezar a interpretar la situación. En el caso de América Latina, es importante entender que luego de las negociaciones realizadas en la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de la Guerra Fría, los Estados Unidos de América tienen un alto interés en la región, y ese alto interés en la región deriva también en una dinámica de represión de gobiernos alternativos. En esta dinámica de represión, en cierta medida apoyada por Estados Unidos, hay una situación de rezago social y de rezago económico. Se sufre del contexto del subdesarrollo. En un contexto de pobreza, exclusión e ignorancia, pobreza por falta de desarrollo económico, exclusión por la evolución de sistemas políticos autoritarios y el factor de ignorancia debido a una histórica situación de desvínculo con la educación, se abre la oportunidad para tener unas psicologías violentas en América Latina. Y en ese contexto de psicologías violentas en América Latina, luego va a incursionar un fenómeno particular, el fenómeno del narcotráfico. En este fenómeno del narcotráfico, entonces, va a haber una dinamización de los conflictos armados y una dinamización de los intereses criminales en América Latina por un contexto anterior que ya hemos explicado. Entonces, con la dinámica del narcotráfico, la región comprendida entre los países andinos superiores y el país de México, teniendo como zona media América Central, se va a convertir en una zona de gran impacto y de gran conflicto armado. Presencia de grupos insurgentes, en el caso colombiano, o presencia de grupos paramilitares. Situaciones de crimen organizado en Venezuela, situaciones de carteles de la droga en México, situación de comunidades criminales extendidas por Centroamérica como los Maras Salvatrucha. Todas estas dinámicas y todas estas agrupaciones criminales y violentas son generadas y fabricadas a partir de un contexto de subdesarrollo impuesto por una dinámica de hegemonía internacional y por un contexto de pobreza, ignorancia y exclusión que lleva a que las sociedades se rompan de esta manera. Eso nos explicaría la situación de conflicto en América Latina.
Analizar la situación relacionada con el Oriente Medio es importante tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, es importante recordar que la zona de la península arábiga que conocemos como Oriente Medio es una zona altamente estratégica por estar ubicado justo en el centro de tres continentes, Asia, Europa y África. Con esta situación regional privilegiada, con esta situación geográfica privilegiada, acompañada esta de diferentes identidades territoriales, puesto que a lo largo de la historia diferentes imperios y diferentes grupos sociales dominaron el territorio. Además de eso, sumado diferentes identidades regionales, teniendo nosotros como religiones principales presentes judaísmo, cristianismo e islam. Si le sumamos a esto una situación de intervención extranjera y una situación de opresión histórica, nos podremos dar cuenta que en Oriente Medio se conjugan muchos factores para encender conflictos de fuerte escalamiento. Ante esto es importante entender varias cosas. En primer lugar, es necesario entender que no es lo mismo Islam que terrorismo. Debemos separar esos dos esquemas fuertemente para no generar una mala interpretación. No es lo mismo Islam que terrorismo porque el Islam es todo un universo espiritual y religioso, y dentro de ese gran universo espiritual y religioso hay una pequeña fracción que es una fracción que genera una interpretación extrema de las escrituras. A esta corriente le llamamos wahabismo. Dentro de la corriente del wahabismo hay grupos de líderes religiosos con intenciones militares que buscan desarrollar una interpretación extrema del concepto de yihad. El concepto de yihad originalmente es un concepto asociado con la lucha espiritual, un fenómeno interno, pero el concepto de yihad a partir del wahabismo pasa a tener una interpretación extrema de combate contra el infiel. No es lo mismo Islam que terrorismo. Tampoco es lo mismo árabe que musulmán. Para entender las condiciones territoriales del conflicto, debemos entender que hay varias identidades religiosas en el territorio. Y estas identidades religiosas tienen una identidad territorial común, ser árabes. Ser árabe significa ser descendiente de Abraham, es una identidad étnica territorial, diferente a ser musulmán, quien cree en Alá y Mahoma, o ser cristiano, quien cree en Jehová y Cristo, o ser judío, quien cree en Jehová y los primeros profetas de las Escrituras. Al hacer esta diferencia también podemos entender la diversidad religiosa y el conflicto territorial, que no necesariamente es un conflicto religioso. Teniendo identidades religiosas, teniendo identidades territoriales, nos encontramos con el hecho de que el conflicto se enciende en el Oriente Medio debido a una incursión extranjera que comienza desde la Primera Guerra Mundial, cuando se busca tumbar al Imperio Otomano, que en su momento dominó la península árabe por parte de intereses europeos. A partir del desarrollo de esos intereses europeos, franceses e ingleses, después, a partir de una distribución extraña del territorio hecha después de la Segunda Guerra Mundial, y además de eso después de unas dinámicas de intervención militar de los Estados Unidos y los países europeos, podemos ahí sí entender la gran situación de ruptura territorial y de ruptura social que vive el Oriente Medio. Intervención extranjera, situaciones religiosas diversas, situaciones territoriales diversas, todo esto movido por un interés económico, y ese interés económico tiene que ver con la ubicación privilegiada del Oriente Medio en el mundo.
En la confluencia entre intereses económicos, intervención extranjera y exacerbación de los conflictos territoriales o religiosos, se pueden explicar situaciones concretas de conflicto en el Oriente Medio. Si observamos el ejemplo del conflicto entre Palestina e Israel, podemos entender que este conflicto se origina debido a una incursión arbitraria de habitantes judíos en el territorio de la Franja de Gaza en el marco de las negociaciones de la Segunda Posguerra Mundial. Si además de eso observamos la situación de Irak e Irán en un momento con la guerra del Golfo Pérsico en el año 91 o actualmente con la amenaza de guerra entre Estados Unidos e Irán, nos damos cuenta que juegan fuertemente los intereses por recursos naturales y recursos regionales. Si observamos la situación de la nación de Afganistán, nos damos cuenta que la agenda antiterrorismo facilitó la intervención extranjera sobre este país. Y anterior a eso, en los años 70, cuando hubo un intento de invasión de Afganistán por parte de Rusia, este contexto de intervención extranjera dinamizó el ascenso de un gobierno radical en Afganistán, que fue el gobierno de los talibanes. Internamente no se construyen las mismas iniciativas que nos puedan conllevar a la guerra como de forma externa. Y por último, el ejemplo más actual y más dramático es el ejemplo de la guerra en Siria. Cuando observamos que un gobierno de corte laico, o sea, un gobierno que no busca colocar la religión en el mando, se encuentra con una diversidad de identidades, diversidad de regiones y diversidad de intereses extranjeros, lo que lleva a una grave crisis social. La última región que debemos explorar para poder comprender la situación de los conflictos bélicos actuales es la región africana. En África, los conflictos tienen un esquema común, y ese esquema común es la herencia de la distribución injusta de la tierra por efecto de la colonialidad en África. La colonialidad en África dejó una herencia de explotación y una herencia de mala distribución de la tierra y mala distribución de las sociedades. En esta mala distribución se abre la oportunidad para graves conflictos, como por ejemplo conflictos de origen económico por recursos naturales, como el conflicto del Congo, donde grupos rebeldes constantemente están ejerciendo la violencia buscando tener un dominio territorial, esto por intereses económicos. O tenemos conflictos de característica segregacionista, o sea, por interés de separación, como el conflicto actual de Sudán y Sudán del Sur, teniendo como antecedentes el grave conflicto de Ruanda, que fue un exterminio general de una etnia por otra, o el caso de segregación de Sudáfrica, donde tuvimos que observar que había una dinámica llamada el apartheid, donde pobladores blancos ocupaban un terreno y pobladores negros ocupaban otro. También observamos que existen conflictos de carácter de extremismo religioso, como el conflicto que se sufre en Nigeria con la presencia de un grupo denominado Boko Haram. El grupo Boko Haram, que se manifiesta musulmán, es otra variante de los grupos extremistas religiosos que utilizan este discurso para generar destrucción y terror. O el caso de los conflictos actuales que se presentan en el norte de África, especialmente teniendo como gran conflicto el conflicto libio, donde por causa de esta mala distribución territorial y por causa de una ascendencia histórica de gobiernos autoritarios y monárquicos, se presenta en el año 2011 la primavera democrática,
pero esta primavera democrática se tiene que encontrar frente a fenómenos de represión, de guerra y también de intervención extranjera. Así entonces podemos comprender el conflicto en el territorio africano. Lo último que debemos decir es que después de revisar estas tres regiones de conflicto, América Latina, África, Oriente Medio, debemos realizar una reflexión, y la reflexión es acerca de cómo generar avances hacia la paz, cómo podemos abandonar estas situaciones de conflicto. Y para que eso sea posible es necesario desarrollar información y conciencia. Debemos entender cuáles son los costos de la guerra para que la sociedad civil deje de desarrollar discursos en apoyo a la guerra. Y además de esto, debemos generar una comprensión de lo cruel que llega a ser la guerra, en especial con las nuevas tecnologías militares, para poder desarrollar en nuestro interior la repulsión y el terror suficiente como para desarrollar esfuerzos serios y verdaderos en la búsqueda de la paz. Les agradezco mucho por su atención.